El alma de la sabana, el río Funza, llamado así por los muiscas, quienes conectaban su cosmovisión con este afluente, o río Bogotá, como se conoce en la actualidad. Entre su cauce guarda vientos pasados, abraza la vida y anhela la esperanza. De hecho, el mito más importante que alberga el río es precisamente sobre esta cultura. Cuenta la historia que tras una discusión entre los dioses Huitaca, Bochica y Chipchacum, se generó una fuerte y sólida inundación como castigo ante la desobediencia de Huitaca. Bochica golpeó con su bastón una pared de piedra, calmando así las fuertes aguas y dando origen al salto del Tequendama. Un mito que nos recuerda que las subiendas y las sequías son reminiscencias de oro de antaño. La relación que desde siempre ha existido entre la humanidad y el río Bogotá ha sido tan intrínseca, mágica y poderosa que no se extingue a pesar del olvido, que resiste ante la destrucción y que lucha día a día por seguir viviendo. El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, en Villapinzón, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, y su cuenca se despliega por 46 municipios del departamento de Cundinamarca. A lo largo del tiempo ha sido un guardián de vida para muchas especies de flora y fauna, y también ha provisto recursos esenciales, transporte y sabiduría a las personas que habitan a su alrededor. En su nacimiento, las aguas cristalinas albergan innumerables formas de vida, llenas de vegetación acuática y anfibios muy particulares. Además, otras coberturas vegetales dominadas por frailejones, pullas, mortiños, charnes, bromelias, orquídeas, musgos y líquenes de todos los colores. Proveen alimento y refugio para las aves coloridas del páramo, como el clarinero, los pinchaflores y algunos atrapamoscas. En la vegetación más enmarañada y poco accesible, los cucaracheros rufos buscan alimento. Y en las copas de estos árboles encontramos la cotinga crestada, un ave de tamaño mediano que desde las alturas vigila su entorno. En el páramo de Guacheneque, en la cima de la montaña, las lagunas de Guacheneque, del Mapa y el Salto de la Nutria son los puntos de inicio de este maravilloso río. Donde sus aguas cristalinas y transparentes iluminan el sendero. Alrededor de su cauce y en la falda de sus montañas, todo es vida, todo huele a tranquilidad y todo sabe a pureza. Un sinfín de plantas proveen recursos para el resto de vida que emerge en el páramo y ayudan a condensar y acumular el agua en sus estructuras vegetales. En este municipio se encuentran los primeros rastros del río Bogotá, pero también comienza su muerte, como lo menciona un nativo de Villapinzón, porque al llegar al primer casco urbano, sus aguas ya son turbias y su olor es incómodo debido a los vertimientos, ganadería y la contaminación. Desde la edad de 4 años, cuando conocí ese páramo de Guacheneque, mi relación ha sido, hemos dicho, una bendición. ¿Por qué? Por el amor que yo le tengo a la naturaleza. Yo conocí este río caudaloso. Todavía están las huellas de lo que era el río en ese tiempo. Y ahí ya desde hace como unos 50 años, más o menos, fue cuando yo comencé a ver este pobre río, en primer lugar, en contaminación, y en segundo lugar, ya comencé a ver la muerte del río Funza. Desde hace 48 años, más o menos, cuando comenzaron a hacerlo de las curtiembres, de ahí hasta ahí, en ese momento, hay tal cual fauna acuática. En este momento, de ahí para allá, usted, su merced, ya no va a encontrar una sola especie ni un animalito. ¿Por qué? Por lo de la contaminación.
en este momento yo siento tristeza, nostalgia y quien dice siento la muerte porque para allá es que vamos inclusive de ver nuestro río muerto. Eso era una bendición de bosque, inclusive de animalitos, de la flora y de la fauna. Ahí yo inclusive me encontré con el oso de anteojos, con el venado de cola blanca, con el leoncillo. 52 años desde cuando produjeron un incendio arriba desde el Alto de Santa Bárbara, un incendio. Desde ese día no volví a ver ni el oso de anteojos, ni el venado, ni al leoncillo, no los volví a ver. Y me siento orgulloso de esos 30 años que yo duré cuidando y protegiendo el páramo de Guacheneque. Van a tener un gran recuerdo del tío Vidal Vidalejo. Cuéntemelo todo porque yo me voy y los dejo. Acercándonos a la cuenca media del río Bogotá, los espectáculos naturales continúan. Sus aguas tranquilas y serenas forman meandros y madreviejas que corresponden a las zonas de inundación naturales del río. Y a pesar de su contaminación, es posible encontrar muchas otras formas de vida allí. En los sauces presentes en la ronda del río habita el búho rayado y la lechuza, los cuales cumplen un rol importante como controladores poblacionales, alimentándose de roedores, insectos e incluso otras aves. En las playas fangosas encontramos aves pequeñas como el chorlito culirrojo. Es una ave inquieta que vocaliza frecuentemente y generalmente evita meterse en el agua. A diferencia de sus primos los andarríos, que sí se aventuran en aguas poco profundas para buscar su alimento, incluso llegando a sumergir completamente su cabeza dentro del agua. Además, en sus espejos de agua y humedales, e inmersos en la vegetación flotante de los bordes, se puede encontrar tinguas de pico amarillo, pico rojo y pico verde. También los patos canadienses, que cada año nos visitan desde el norte del continente para disfrutar las aguas tropicales, junto con los andarríos y los chorlitos. La fauna presente y relativamente fácil de observar forma una red de interacciones en donde todas las especies son necesarias, incluyendo también plantas, hongos y otros organismos asociados. Esta red incluye, por supuesto, a los mamíferos, reptiles y anfibios, que tienen de encanto los verdes paisajes de la región y dan movimiento y vida a los ecosistemas sabaneros, de los cuales el río Bogotá es su columna vertebral y eje de conectividad. Sin embargo, este encanto se ve disminuido al pasar por la ciudad de Bogotá, en donde el río se ve seriamente afectado. Aquí la contaminación más tremenda que ha habido en este río es la botada de las aguas negras al río. Yo veo una tristeza ver ese pobre río, como lo ve, como un preso buscando salida por aquí, buscando salida por acá. Porque no se puede decir, mira, el río va por acá, porque vea, va por acá y allá resulta acá. ¿Por qué? Porque allá en el centro del río está contaminado, está lleno de basura, mira, ahí se ve todo eso. Este río, en ese tiempo el río está totalmente limpio. El agua, digamos, se podía tomar. Acá había capitán, había agua pucha y había cangrejo. Si lo que pasa es que en ese tiempo no había quien sacara una foto. No nos quedaba sino el cuento del uno al otro, nada más, eso era todo. Y no volvimos a ver aquí un cangrejo, un capitán, una carpa, absolutamente nada de eso. Entonces tampoco nos ha vuelto a ilusionar de volver a pescar en este río, porque sabemos que no se cogía nada. Cuando entra uno a pescar al río, uno bota sus anzuelos con la intención de coger algo, digámoslo así, porque ya viene uno contaminado también con ese pensar de que no hay nada en ese río, ¿sí? Y dura uno 2, 3 horas con los anzuelos metidos allá y no picó nunca, nunca. Entonces, ¿qué hace uno? Nos vamos para más arriba, cambiamos de sitio, vamos por allá, camina y buscamos este remolino, aquí es hondo, aquí es profundo, uno ya conoce el río, ¿ya? Y llega y no, nada, y nada, y nada, ¿ya? Entonces,
eso se lo debemos, yo le digo que le debemos a esas aguas negras. Y muchas personas me dicen, bueno, ¿y aquí qué hay? Y pues aquí hay tristeza porque ya no hay pescado. Aquí no hay nada más. ¿Ya? ¿Verdad que no se coge nada? No se coge nada. Y ha habido gente que viene y botan suelos ahí, y se van ahí todos tristes. No, pero parece que hubiera aquí, no hay. Aquí de la curva esa de allá hasta allá era Sausas, donde estaban los faras, donde estaban las palomas, ni nada, las palomas, todo ese animalero. Usted iba por encima del jarillón y usted veía a los animalitos salir. Ahí estaban en el río las tinguas, los patos, todo, ¿entiende? Ahorita, ¿sí? Que uno generalmente vive de las matas. Ustedes mire, ¿a dónde se meten ahorita esta sombra? ¿Qué más hay? Pero allá como quedó eso allá todo pelado ahí, ¿qué? ¿Ah? A ambos lados y todo a ambos lados quedó sin nada, ¿ya? Eso no tiene ninguna gracia ahí el río ni nada, ¿ya? Y aunque hoy el río Bogotá es un retrato de la enorme contaminación debido a la falta de acciones para su preservación por parte de los actores contaminantes, las entidades que deberían velar por el cuidado del ambiente y las personas tomadoras de decisiones, quienes no demuestran un compromiso real por esta cuenca. En contraparte sobresalen varios movimientos juveniles que tienen como propósito mostrar la riqueza ancestral de la zona y proteger la biodiversidad que guarda el río, para generar sentido de pertenencia y potencializar el desarrollo económico a través del turismo comunitario y ecológico. Bueno, a lo largo y ancho de la cuenca del río Bogotá pues encontramos diferentes tipos de pictogramas. Muchos como los que se encuentran ubicados en la hacienda Canoas, pues, la cual pues tiene una muestra bastante grande de pictografía, y aquí en el sector del Charquito, en el corregimiento 2 del municipio, también encontramos una muestra de arte rupestre también bastante interesante. Bueno, aquí estamos llevando diferentes procesos, aquí por medio de un colectivo pues que es Repatriación, por medio de diferentes entidades como Impacto Juvenil que pues trabajan en Ciudad Verde. Pues estamos tratando de nosotros preservar estos espacios que están contiguos al río Bogotá, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de que a lo largo y ancho del río Bogotá, de lo que pasa aquí por el sector de Soacha, pues tenemos una cantidad de especies, tanto de flora y fauna, que pues son bastante importantes para el equilibrio del ecosistema, ¿no? Y pues que si nosotros no tomamos en cierta forma esas acciones populares, por decirlo de alguna forma, si no tomamos como esa voz de querer proteger y de informar a la demás comunidad, pues estamos dejando vulnerable todos estos lugares para que lleguen otros agentes a hacer sus proyectos y demás. Bueno, lo que buscamos nosotros con este enfoque pedagógico que hacemos con el tema de las caminatas y con el tema de mostrarle a toda la gente acá de Soacha pues qué es lo que tenemos acá, pues es poder generar nuevas dinámicas económicas hacia los jóvenes, hacia las comunidades rurales, que pues son las que mayor cantidad de patrimonio tienen en este lugar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos de cierta forma dinamizando el tema del turismo comunitario, las acciones que se tienen pensadas para mitigar de cierta forma la contaminación del río pues no son tangibles en este momento, porque pues llevamos muchos años viendo cómo el río día a día sigue más contaminado, y pues que acciones claras no. En el papel podemos tener muchas, pero en la realidad que podamos ver que se esté mitigando realmente la contaminación del río, o que se esté dando una mejor alternativa de vida para las comunidades de acá del sector, pues realmente no. Después de atravesar la ciudad, el río tiene un punto de inflexión que funciona mejor que cualquier planta de tratamiento: el Salto de Tequendama. Es allí donde naturalmente y tras una caída de más de 130 metros, el agua se oxigena, la espuma se disipa y una gran parte de la contaminación es filtrada por la vegetación. Así avanza por la cuenca baja, ruidoso, pedregoso y con mucha vegetación en su ronda. Lo interesante es que la vegetación cambia drásticamente, evidenciando un contraste ecológico y paisajístico, y con esto el cambio de la fauna asociada. Vivir cerca del río Bogotá es una experiencia bastante agradable, ya que digamos que en su entorno hemos visto digamos los distintos cambios que ha tenido el río. Más sin embargo, a veces digamos que se pueden ver
funciones en las cuales de pronto en el río se le pueden dar más oportunidad a las plantas que están implementando en Bogotá, darle mejor una claridad y mejor una producción al agua, debido a que la contaminación que llega hasta el momento siempre es evidente en el entorno. He tenido la oportunidad de conocer muchas especies, tanto digamos que zonas acá cercanas al río Bogotá, como en los otros entornos, debido digamos que a mí por lo menos me gusta mucho la experiencia de los avistamientos de aves y hacer exploraciones en distintas zonas. Entonces, debido a eso, he visto tanto las zonas conservadas de bosque, montañas, principalmente la comunidad, digamos que se le hace un llamado, que sean conscientes, digamos que vivimos en un entorno natural, que tengan un poquito de conciencia y no estén, digamos, arrojando basuras, ya que digamos que de esto depende el futuro de nuestros hijos. Yo pertenezco al colectivo de Alas Andinas desde su fundación. Nosotros nos fascina mucho la cuestión de las aves, el estudio de ellas, y pues es lo que estamos haciendo ya durante varios años, y hemos estado aquí trabajando en la cuenca baja del río Bogotá. El río Bogotá para mí ha sido muy fundamental en esta época de estar trabajando cerca de las orillas del agua. También ha sido como un poco de mirar el deterioro, hay veces el poco cuidado de las personas por el río. Todos están cordialmente invitados a proteger nuestras aguas, proteger el río Bogotá, tratemos de ayudarlo, tratemos de colaborarlo con el no riego de basura sobre este ni de desechos que puedan contaminarlo. Él está pidiendo gritos de auxilio para volver a fortalecer lo que en algún momento fue. Entonces todos están bien invitados a colaborar por esta noble causa que es el río Bogotá. Vamos a tratar de sacarlo adelante con campañas de no botar basura sobre el agua, no es cualquier objeto que se desaparece, no, la basura sigue ahí y va a contaminar el resto de su afluente en todo el transcurso. Las zonas verdes de las orillas del agua, estas son muy importantes para el río, como sí, para las especies que habitan sobre él. Entonces tratemos de no talar, tratemos de no quemar, tratemos de no botarles basura, protejamos y cuidemos estas zonas, todo lo que está a nuestro alrededor del río Bogotá. Los guaduales, típicos de regiones templadas y cálidas, ahora representan los sitios de congregación de la fauna, en donde las aves cantoras se asoman entre sus ramas, y los carpinteros punteados, emparejados, quizás divisan la guadua donde pronto instalarán su próximo nido. Ha sido una experiencia maravillosa para mí. Empezar por comentarles que nuestro primer acercamiento al río en Soacha nos ha dado la bienvenida y como su validación el búho rayado, maravilloso. Y todo el bosque maravilloso que acompaña las riberas del río Bogotá en todo su recorrido hasta Girardot. Y tal vez para mí la reflexión que hago es que toda esa hermosa vegetación, ese bosque nativo que está en toda la ribera en el recorrido del río Bogotá, está solo esperando que surja una generación que reconozca el valor que tiene el río Bogotá y todos sus ríos. Cuando inicié mi andar en el río Bogotá, lo primero que hice fue ir a conocer el nacimiento de este hermoso río, el Gran Señor, en el páramo de Guacheneque, la laguna de Gacheneque. Y tomé una muestra del agua que brota de la tierra. Y aún 10 años después o 12 años después, esa agua sigue pura y me acompaña en esta causa. Y quisiera, digamos, como contarles la sensación que se vive en el nacimiento del río Bogotá, con toda su paz, sus frailejones, su agua pristina que no necesita ningún tipo de tratamiento, que abastece a más de 32 acueductos veredales y que empieza su bajada hacia su desembocadura, encontrarse con cantidades de cosas que lo contaminan, químicos por las industrias. Nosotros también contribuimos a esa contaminación, la falta de plantas de tratamiento a todo lo largo de la cuenca del río Bogotá. Pero creo que la responsabilidad es de las entidades
obligadas a tener plantas de tratamiento en cada uno de los municipios. Y entonces siempre se escudan en eso, la cantidad de billones que se han gastado con el cuento de que vamos a hacer plantas de tratamiento y que vamos a descontaminar el río Bogotá en 5, en 6 años. Es una mentira que le duele a uno como ciudadano. Cuando tú vas a esas reuniones en las cuales te muestran todas las posibles plantas de tratamiento, sus costos, y que cuando vienes a territorio, encontrarnos a un abuelo de más de 80 años, nacido en el Charquito, y acercarse a nosotros y preguntarnos, ¿ustedes qué son? ¿Son investigadores? ¿Periodistas? Y quisiera preguntarles, ¿saben ustedes cuándo será que tendremos nuestro río Bogotá descontaminado? Eso habla mucho de lo que está pasando a todo lo largo de la cuenca. Mucha ciudadanía con la expectativa de ver hecha realidad todos esos titulares de prensa. Yo en realidad pienso que hace falta mucho compromiso por parte de las instituciones, porque se sirven de las aguas del río Bogotá para generar sus ganancias, pero no le aportan absolutamente nada al territorio. Lo que hacemos cuenca arriba, afectamos incluso hasta Barranquilla, donde desemboca el río Magdalena. El río Bogotá es afluente del río Magdalena y es doloroso que la contaminación de este río Bogotá es el que está afectando gravemente también al río Magdalena. Entonces, empecemos a generar conciencia y a exigirle a las instituciones que hagan su trabajo, que dejen de dar titulares y que se vea un cambio positivo en el territorio. Vida, supervivencia, permanencia, goce. Para mí es eso el río Bogotá. Y se me eriza la piel porque me parece bello todo lo que nos puede dar. Para mí es importante la acción ciudadana. Voces del Río, cuidadores del territorio y muchas organizaciones ambientales a lo largo de toda Cundinamarca están levantando su voz para que la Corporación Autónoma Regional deje de hacer la mal llamada adecuación hidráulica que destruye la ronda natural del río Bogotá y que ha destruido la ronda natural de ríos como Teusacá, como Chicú, como el río Suta y muchos más, el río Ubaté. Entonces, yo sí creo que es una acción ciudadana contundente. Aquí es una invitación a que conozcan el río Bogotá desde el páramo de Huacheneque, la sabana de Bogotá con sus todavía bordeado por sauces que son utilizados por el maravilloso búho rayado y otras especies. Y pues para mí, digamos aquí estando en Mesitas, lo que yo siento es que es un hermoso río con unas riberas que todavía permanecen intactas, con una vegetación nativa maravillosa. Bajen y conozcan y disfruten el río Bogotá, mientras que logramos la ciudadanía obligar a las instituciones a que tomen acciones verdaderas para la recuperación del río. Y tal vez cerraría con una frase: solo se ama lo que se conoce. Los invito a conocer el río Bogotá y sus afluentes. Entre el municipio de Girardot y Ricaurte se presenta la desembocadura del río Bogotá, donde acaba su camino y pasa a ser un afluente del majestuoso río Magdalena. Aquí el río Bogotá ya se encuentra en su fase final. Hay poca vida dentro de sus aguas y el olor es muy intenso. Pero como si se aferrara a seguir viviendo, su cauce toma fuerza, y las garzas, cormoranes y golondrinas que sobrevuelan la zona dan rasgos de esperanza. La unión de estos ríos es el sitio ideal para buscar peces que son atraídos por los nutrientes y desechos que descarga el río. Intentar con toda esa basura, intentar hacer nuevas cosas, pero sin tener que botarlas. Porque
porque si seguimos botando, en algún día quedaremos como que ya nunca, como si nunca hubieran existido los animales. El río Bogotá es sinónimo de resiliencia, porque tiene la capacidad de hacer florecer vida a pesar de sus aguas turbias y contaminadas, porque tiene la valentía para sobrevivir y continuar a pesar de las precarias acciones de preservación y porque tiene la fuerza para promover el desarrollo social y económico de las personas que viven en su cuenca. En esta oportunidad, hacemos un llamado de emergencia a tomar acciones visibles, reales y contundentes para cuidar esta maravillosa fuente hídrica, que pide a gritos su reconocimiento y que tiene hambre de tratamientos positivos y actos efectivos de descontaminación. Unámonos. Unámonos y luchemos juntos por salvar el río Bogotá. Unámonos. Unámonos y luchemos juntos por salvar el río Bogotá.